número 1 del curso 2014 de C Sharp con Visual Studio 2010. En este capítulo vamos a los puntos a tratar serán, como primer tema vamos a hablar un poco de .NET, y dentro de .NET vamos a definir aquellos componentes que se tienen, al igual que hablaremos de su compilador JIT, para luego pasar al segundo tema, que es el ambiente de desarrollo. Presentaremos las ventanas principales de Visual Studio 2010. Trataremos de poco adaptarnos a ese ambiente. Una vez hecho eso, pasaremos a crear nuestra primera aplicación en Visual Studio 2010 utilizando, claro, el lenguaje de C Sharp. Y nuestra primera aplicación será a imprimir un pequeño mensaje, para luego adaptarnos también, o para luego hacer de manera intencional un pequeño error y visualizar cómo Visual Studio en una de las ventanas nos presenta los errores que podamos tener en nuestra aplicación. Entonces, sin más ni más, pasamos a nuestro primer tema. La plataforma .NET. El framework .NET es una solución a toda la problemática en torno a desarrollo de aplicaciones. Nos brinda grandes beneficios no solamente al desarrollador, sino también al proceso de desarrollo. Visual Basic y .NET, y ambos pueden programar en el lenguaje con el que se sienten más cómodos. Esto se debe a que todos los lenguajes que hacen uso de .NET comparten librerías de .NET. Por lo que no importa en qué lenguaje programemos, la reconoceremos en cualquiera, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, tenemos los distintos lenguajes de programación de la plataforma .NET. Tenemos acá palabras claves como el Common Language Runtime, el IDE, el entorno de desarrollo integrado, Visual Studio .NET. También tenemos otras palabras como el Windows Form, Base Class Library, los que vamos a tratar en los siguientes segundos. Ahora trataremos sobre los componentes de .NET. He escogido este gráfico porque se puede apreciar cómo se interactúan los distintos componentes de .NET y cómo interactúan, vuelvo a repetir, y cómo pueden funcionar, ¿no? Cómo están funcionando. Entonces, entre los componentes de .NET en los que podemos encontrar básicamente son el CLR, que es el primer componente de .NET que conoceremos, por sus siglas en inglés, Common Language Runtime. Este es un programa de ejecución común a todos los lenguajes. ¿Por qué? Porque este programa se encarga de leer el código generado por el compilador y empieza su ejecución, sin importar si el programa fue creado en C Sharp o con Visual Basic.NET o con algún lenguaje .NET. El CLR solamente se encarga de leerlo y ejecutarlo. Acá vemos en el gráfico aquello de verde, ese cubo de verde vendría a representar el CLR. Ahora hablaremos sobre el assembly. El assembly es otro componente de .NET. Cuando tenemos un programa escrito en el lenguaje .NET y lo compilamos, se genera el assembly. Entonces el assembly se crea luego de haber compilado por primera vez nuestra aplicación. El assembly lo que contiene es el programa compilado en lo que conocemos como el CIL, ¿no? Y también información sobre todos los tipos que utiliza el programa. Ahora, el CIL, ¿qué es el CIL? Ese tendría que ser otro componente del .NET. El CIL, en los programas de .NET, los programas de .NET no se compilan directamente en código ensamblador del compilador. En su lugar, son compilados en un lenguaje intermedio conocido como el CIL. Este lenguaje es leído y ejecutado por el runtime. El uso del CIL y el runtime es lo que da a .NET una gran flexibilidad y su capacidad de multiplataforma. Entonces, ahora el CIL vemos acá que está representado por
la parte naranja, vemos tres pequeños gráficos. El Assembly C Code, tanto para Visual Basic, C Sharp y el C++. Ahora pasaremos al otro componente, que es el compilador de C Sharp. Existen varias opciones de compiladores para C Sharp. En este curso vamos a utilizar la versión de C Sharp que viene con el Visual Studio 2010, y en la mayoría de ejemplos deben compilarse y ejecutarse sin problema. Aún utilizando versiones anteriores del framework, es válido incluso para aquellos programadores que deciden trabajar con el llamado mono o como alternativa gratuita, como alternativa libre y gratuita. Una vez dicho esto sobre los componentes de .NET, vemos acá en esta parte azul el JIT compiler. El compilador JIT, también se le conoce como el jitter, forma parte del runtime y es muy eficiente. ¿Por qué? Porque si el programa necesita volver a ejecutar un código que ya ha sido compilado, este jitter o el compilador JIT, en lugar de volver a compilar, ejecuta lo ya compilado, mejorando de una forma el desempeño y los tiempos en respuesta de cara al usuario. Entonces simplemente no vuelve a compilar toda la aplicación. Lo que ya está compilado lo ejecuta y compila lo actualizado simplemente, provocando una mejora en la aplicación. Una vez hablado ya los componentes de .NET y el compilador JIT, pasaremos a presentar la interfaz de Visual Studio 2010. Como vemos, básicamente Visual Studio está dividido en dos partes. En el centro podemos ver la página principal, en la que podemos encontrar los últimos proyectos desarrollados, como vemos acá en la parte izquierda. Acá también podemos encontrar noticias sobre el desarrollador, sobre el desarrollo de software usando el C Sharp en este caso. En esta misma zona, en esa donde está la página principal, será la zona de edición, en la que podremos programar, codificar nuestra aplicación y agregarle en la que podremos editar su interfaz. Acá encontraremos, una vez creada nuestra aplicación, distintas herramientas para poder mejorar la interfaz de nuestra aplicación, tales como iconos, imágenes, entre otros. Esta es la ventana de cuadro de herramientas. Ahora, en esta ventana al lado derecho, en esta columna, encontramos el explorador de soluciones. Esta área se va a encargar de darnos la información necesaria del proyecto que estamos desarrollando, los archivos que estemos desarrollando en al instante de la programación. Ahora acá nos hace falta una ventana que también es muy importante. Vamos a dar a ver, o pulsamos F4, la ventana de propiedades. En esta ventana de propiedades, como ven acá en la parte inferior, podemos Visual Studio nos presenta estas distintas ventanas en forma de ventanas, de tab, o como se dice, ¿no?, pequeñas pestañas, en la que al dar clic cambiaremos de pestaña. Bueno, en la pestaña de propiedades encontraremos aquellas propiedades que puedan tener los elementos que estuviésemos utilizando en nuestra aplicación. Por ejemplo, si insertamos una imagen, acá en esta ventana de propiedades podemos editar si la imagen, el tamaño de la imagen, el ancho, la altura, distintos aspectos, ¿no?, características que pueda tener la imagen. Entre ellas también si queremos que en nuestra aplicación sea visible o bueno, no sea visible por el usuario que estuviese utilizando en el momento. Ahora, acá en esta parte inferior vemos una pequeña ventana que es la lista de errores. Acá, esta ventana siempre debemos tenerla presente cuando estuviésemos desarrollando, porque esta ventana se encargará de informarnos qué errores de sintaxis u otros errores estuviésemos
teniendo en nuestra aplicación. Los mensajes de error se mostrarán con un icono así, circular rojo, con una X blanca. Advertencias con este triángulo con un símbolo de admiración, y los mensajes con este círculo con una pequeña I. Cada uno se mostrará con su pequeño icono. Las advertencias y los mensajes no son un error de compilación, pero no podrían interrumpir nuestra compilación, pero sí aquellos que tengan este símbolo rojo interrumpirían nuestra compilación. Entonces, una vez dicho esto, comenzaremos a crear nuestra primera aplicación. Claro, para familiarizarnos con el lenguaje de C#, lo mejor que será crear un primer proyecto. Y es lo que haremos. En esta primera aplicación vamos a desarrollar una pequeña aplicación que nos muestre un mensaje, y luego editaremos para generar intencionalmente un error y visualizar cómo actúa esta ventana o esta lista de errores. Entonces voy a cerrar esta pestaña, le damos archivo, proyecto, nuevo proyecto. Entonces acá vemos en esta parte izquierda, en esta columna izquierda de plantillas recientes, escogeremos el Visual C#. Ahora luego escogeremos esta tercera opción, que es el de aplicación consola. Tendremos en cuenta que estamos trabajando con el .NET Framework 4. Ahora pondremos un nombre a esta aplicación, un nombre que ustedes deseen. Yo le llamaré Console Application mensaje. El lugar o la ubicación en que alojaremos nuestra aplicación es cosa de cada uno. Como ven, yo lo he alojado en un proyecto, en una carpeta que le he puesto de nombre ejercicio. Entonces le damos a aceptar. Ahora lo siguiente a hacer, por ahora, crear un directorio de solución. Dejaremos sin marcar el de acá, el segundo, agregar el control de código fuente, y le damos simplemente aceptar. Entonces vemos como Visual Studio nos ha preparado el esqueleto de nuestra aplicación para poder comenzar a desarrollarla. Vemos que en esta parte superior nos ha importado algunas librerías básicas para poder desarrollar, claro está, con aspectos comunes, nuestra primera aplicación. Y vemos como acá ha creado una pequeña estructura llamada nombre de espacio o namespace, sea que es el identificador de nuestro proyecto. Ahora, dentro de esta estructura del namespace vemos una clase que se llama program. Ese es este archivo, program cs. Y dentro de esta clase program vemos un método. Aunque en este primer capítulo no hablaremos sobre los métodos y funciones que podríamos desarrollar con el lenguaje C# o con el IDE de Visual Studio 2010, simplemente obviaremos ese paso y diremos que este es un método de ejecución. Este es un método de ejecución principal. O sea, cuando compilamos o cuando ejecutamos nuestra aplicación, el primer método que busca el IDE es el statevoid main, y comienza a cargar o a ejecutar lo que esté dentro de esta estructura. Entonces, dicho esto, tendremos que hacernos despacio presionando enter, y dentro de esta estructura del statevoid comenzar a programar lo que queremos que nuestra aplicación haga. El objetivo era crear un mensaje, que se muestre un mensaje, y para luego editar y presentar algunos errores, ¿no? Entonces, como esta es una aplicación consola, comenzaremos digitando, o vamos a mostrar un mensaje en consola. Para esto utilizaremos la clase
console pondremos un punto y escribiremos su método, el writeLine. Presionamos espacio, abrimos paréntesis y ahora aquí pondremos comilla doble, cerraremos paréntesis y un punto y coma. El punto y coma nos indica que hemos finalizado una sentencia, una instrucción, para así tener un orden, para que así el compilador identifique el orden de nuestra aplicación. Ahora, el mensaje que queremos mostrar tendremos que colocarlo dentro de estas dos comillas. Comenzaremos con mensaje típico, ¿no? El hola mundo. Pero ¿qué tal si vamos a tener una perspectiva más grande y diremos hola universo? Hola universo. Entonces esta sentencia lo que nos hará es mostrar este mensaje hola universo en consola. Entonces siempre guardaremos cambios presionando este. Ahora luego le daremos clic en la parte, en el nombre de nuestro proyecto, clic derecho. Ahora, como es la primera vez, le damos a generar. Cuando volvamos a generar, obviamente le daremos acá en segunda opción volver a generar. Entonces le damos a generar. Ahora he achicado un poco la pantalla. Miren, esta parte inferior vemos que un mensaje dice compilación correcta. Esta parte inferior izquierda, eso nos dice que todo está conforme, que podemos ejecutar nuestra aplicación. Entonces, sin más ni más, le damos clic derecho al nombre de nuestro proyecto, o simplemente le damos aquí al botón de iniciar depuración con el atajo F5. Y vamos a ver cómo se ejecuta nuestro código. Se abre el mensaje de consola, nos muestra un hola universo y se cierra. ¿Qué ha pasado? Todo ha sido rápido. Lo que pasa es que, como hemos escrito la sentencia que muestre un mensaje el hola universo, lo que ha hecho el IDE es pasar a la siguiente línea y tratar de ejecutar la otra instrucción. Como no he visto otra instrucción, lo que he hecho es he cerrado la ventana. Entonces, para que no se cierre, escribiremos un console.readLine. Esto lo que nos hará, o bueno, lo que tratará de hacer es interactuar con el usuario que estuviese utilizando la aplicación para tratar de recibir pulsaciones de tecla o alguna escritura en la consola, y luego de presionar enter se cierra la consola. Entonces, una vez más le damos a guardar proyecto. Esta instrucción la utilizaremos para poder ver el mensaje y no se cierre la aplicación, ¿no? Entonces le damos volver a generar ahora sí. Y nos dice que está en proceso de compilación acá en la parte inferior. Y dice volver a generar todo finalizado correctamente. Ahora le damos nuevamente en F5 con el botón de play. Se abre nuestra ventana de consola y vemos como la ventana no se ha cerrado. Nos muestra el mensaje hola universo, y si escribimos algo y presionamos un enter, se cierra la ventana. Así hemos logrado nuestro objetivo de crear una aplicación mostrando un mensaje. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de generar un error intencionalmente. ¿Qué tal si cambiamos el nombre console, que es el nombre de una clase, y le ponemos consola?
Miren lo que ha pasado. Se ha subrayado con un color rojo, que es nada agradable. Y en la parte inferior vemos que dice un error. Presionamos y nos dice, el nombre consola no existe en el contexto actual. Entonces no hemos definido consola, o no es posible que el IDE no ha encontrado una clase consola con el método WriteLine y con este tipo de parámetros para poder ejecutarlo. Entonces, como decíamos, estos tipos de errores no dejarán compilar nuestra aplicación. Vemos acá en la parte inferior dice error en la operación volver a generar todo. No se ha podido compilar. Mientras haya un error de este tipo, no se podrá compilar. Ahora volvemos a su nombre console. Y ahora vamos a generar una advertencia. Declararemos una variable, un string, que se llame z. Y vemos como en la parte inferior nos dice hay una advertencia. Y presionamos en el botón y nos dice la variable z ha sido declarada pero nunca se utiliza. Entonces esto nos quiere decir que hemos declarado z, pero durante toda la aplicación, que son vienen estas dos líneas, no la hemos utilizado, o al menos ni le hemos asignado un valor. Y nos dice la línea, la columna, el proyecto y ya está el archivo. Esto por eso es muy importante para poder ubicar el error. Pero este tipo de error, al igual que los mensajes, no afectarán en la compilación de nuestro proyecto. Vemos acá en la parte inferior que dice operación volver a generar todo finalizado correctamente. Podemos borrarlo, guardar, volver a compilar y todo igual. Ejecutamos y el proyecto cumple con la función que le hemos asignado inicialmente. Se cierra y listo. Como hemos compilado, veremos acá el archivo assembly del cual ya hemos hablado anteriormente. Entonces así concluimos con nuestro primer capítulo, nuestro primer video del curso 2014 de C# en Visual Studio 2010.